Fue designada presidenta, a quien se le encargó realmente pues dar con cada una de las investigaciones, citar a cada uno de los testigos y de esa manera poder escuchar, debatir y luego también poder sacar conclusiones. Pues el informe final ya se dio, está en la parte final. El día de hoy, por ejemplo, se han aprobado uno de los temas, pero el día de mañana va a continuar esta comisión a partir de las 5 de la tarde, tengo entendido, para poder debatir y aprobar los otros temas que faltan en torno a las investigaciones que se han realizado. Congresista Rosa María Bartra, bienvenida a Agenda Parlamentaria. Y la veo pues bastante cansada por todo este trabajo pues que se ha desarrollado desde enero del año pasado. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a nuestros amigos que nos siguen en este momento. Y el Pleno del Congreso de la República dio un encargo, nos dieron un plazo y en el vencimiento del plazo nosotros estamos entregando el informe. Un informe que nos ha desafiado mucho, que nos ha desafiado como Parlamento, que nos ha desafiado al grupo que ha formado parte de esta comisión, a quienes les doy las más infinitas gracias, porque si bien es cierto, yo tengo la responsabilidad de presidir esta comisión, no habríamos podido llegar a la meta sin la comprometida participación de todos. Acá yo quiero saludar y reconocer la participación del congresista Víctor Albrecht, que estuvo presidiendo esta comisión en el inicio, a los congresistas Gino Costa, Marisol Espinosa, que contribuyeron con sus preguntas, con sus aportes durante el tiempo que nos acompañaron, y en especial, muy en especial, al congresista Jorge Castro, un parlamentario comprometido que hasta la actualidad incluso ha seguido acompañando con sus aportes, con sus investigaciones que ha realizado ya de manera independiente a la comisión. Y definitivamente a los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde, Mauricio Mulder Bedoya, que sin su invalorable experiencia no habríamos podido tampoco caminar. Ellos son parlamentarios con muchísima experiencia que han permitido diseñar algunas rutas donde era casi imposible poder advertir algún ilícito. Sus preguntas pertinentes, sus aportes han sido invalorables. Y por supuesto al congresista Gilbert Violeta y al congresista Morales, que se incorporaron después, y a la congresista Karina Beteta de mi bancada. Siempre se insistió, no, esa es una comisión de fujimoristas. Mentira, es una comisión absolutamente multipartidaria en la que mi partido no ha tenido mayoría, así que ha sido un desafío también lograr la mayor transparencia posible para poder lograr consensos y que finalmente sea la verdad la que gane. Ahora, congresista, estamos llegando ya al punto final de la Comisión Lavallato, y para que nuestros televidentes puedan entender pues de una manera mucho más sencilla, el día de hoy se han visto puntos básicos de esta investigación y que finalmente han sido aprobados. ¿Cuáles son? El día de hoy se han aprobado las conclusiones y las recomendaciones y por lo tanto el contenido total del informe del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, más conocido como las carreteras IRSA, en sus tramos 2, 3 y 4. Un informe muy complejo, muy grande, un informe que arranca con el expresidente Alejandro Toledo y que nos llega hasta la actualidad y que va a ir hasta el año 2032 y que ha significado la participación de un número muy grande de autoridades, de funcionarios. También este informe ha sido aprobadas sus conclusiones, aprobadas sus recomendaciones. También se ha aprobado el informe del Hospital Antonio Lorena del Cusco, el informe del Centro de Convenciones y el informe de la Central Hidroeléctrica de Challa. De Challa, correcto. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a las cifras, ¿no? Estamos hablando de los millones, ¿no? Que estamos hablando de los 16.000 millones de dólares, por ejemplo, que se manejaban, ¿no? Con perjuicio del Estado. Estamos hablando de unos 52.000 millones en soles, ¿no? Estamos hablando de estos proyectos. Definitivamente toda esta cantidad de dinero, ¿no? en perjuicio realmente del Estado. Entonces la pregunta acá vendría a ser pues a qué conclusiones no se puede llegar, ¿no? y a dónde va a ir a parar esto. Las recomendaciones
que se han aprobado derivan este informe. Obviamente antes tiene que pasar por el Pleno para que sea aprobado por el Pleno del Congreso. Luego de eso se derivan al Ministerio Público para que, como titular de la acción penal, que es el único que puede finalmente decir si hay o no hay delito y por lo tanto ir donde el juez para que imponga penas, irán ahí. Y que sea el fiscal de la Nación quien haga buen uso del informe que le vamos a entregar a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría, y obviamente tendrá que ser de público conocimiento para que haya una sanción también moral para quienes, como usted dice, le han robado de forma tan grave a nuestro país. ¿Cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántas carreteras se hubieran podido hacer si no se hubiese dilapidado nuestros recursos? Es realmente lamentable lo que ha pasado, pero el problema es que sigue pasando. Y en algún momento tuvimos también el problema de que, por el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, como que se congeló todo. Todo el mundo pues también opinaba de que se habían trampado las investigaciones en torno a Odebrecht, a estas acciones pues de corrupción, y se había entrampado y no se seguía avanzando. Entonces, ahora estamos viendo que es distinto, ¿no? Como que... Mire, probablemente si hubiéramos tenido una visión de Estado, también en la investigación, el Poder Judicial, que bueno, en este caso el Ministerio Público, como organismo independiente y como titular de la acción penal, si hubiera colaborado con el Congreso, probablemente hubiéramos terminado antes o tuviésemos mucho más material con el cual probar nuestras afirmaciones. No fue así. El ex fiscal de la Nación, lamentablemente, en lugar de colaborar, fue un problema permanente para la comisión. Nos negaron información, pero por supuesto que sí. Para mostrarle un solo ejemplo, el interrogatorio que se le hizo tanto a Jorge Barata como a Marcelo Odebrecht en Brasil, nosotros lo hemos tenido que tomar de los medios de comunicación, porque el Ministerio Público, a pesar que se publicó en todos los medios de comunicación, nunca nos lo quiso enviar oficialmente, aduciendo reserva, cuando en realidad el Ministerio Público ha tenido un número muy alto y cuestionable, por cierto, de filtraciones de sus investigaciones. Sin embargo, la comisión ni siquiera un interrogatorio que fue público pudo alcanzar para colaborar con la investigación parlamentaria, a pesar de con eso cometer hasta una infracción constitucional. Y en el caso del señor Barata, por ejemplo, ¿otra cosa hubiese sido con él aquí en el Perú detenido? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Hay mecanismos coercitivos que se pueden implementar a fin de obtener la verdad. Si no hacemos uso de todo lo que se tiene para poder investigar a profundidad, entonces luego tenemos impunidad y esta sensación en el pueblo de que nadie hace nada, que todos roban y que no hay una sanción para quien comete delitos tan graves. De pronto un carterista al que roba un celular lo meten a la cárcel y está en cárcel cuánto tiempo, y sin embargo a la gente que ha robado muchos millones, miles de millones, no le pasa nada, y entonces eso acrecienta ese sentimiento de desconfianza que tiene el pueblo hacia sus autoridades. Pero es una desconfianza pues que parte también desde que un expresidente como Alejandro Toledo pues no regresa al Perú, así como también el caso también de Pedro Pablo Kuczynski, y también la gente que trabajaba alrededor de ellos también. Entonces definitivamente crece sin duda una incertidumbre y crece también un descontento, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el señor Toledo, finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Esperamos que el proceso de extradición no demore y que Alejandro Toledo, como lo he dicho muchas otras veces, alguien que no merece el reconocimiento del pueblo peruano, uno de los más grandes farsantes que ha tenido nuestro país, venga y responda, que venga y responda en el país por aquellos hechos que se le imputan. Y si es inocente, que venga y lo demuestre, que venga y dé la cara, que pruebe que él no cometió aquellos delitos por los cuales se le está persiguiendo. Y la Fiscalía sabía en su momento, ¿no? Como lo denunció el congresista Jorge Castro, pero lo dejaron ir, ¿no? En diciembre del 2016 se tenía prácticamente cerrada toda la ruta del dinero con respecto a él. Sin embargo, se pudo ir y sigue fuera. ¿Y cuál es el tema de Graña y también pues estos consorciados sin duda y JJ Camet en todo esto? Porque sin duda era toda una telaraña, ¿no?, que rodeaba, ¿no?, también al expresidente, bueno, y Graña y Montero también, que estaba metido en este problema. Entonces,
¿existía una presión ahí de parte de la Fiscalía también? Yo no puedo presumir, no puedo especular, pero definitivamente creo que el rol de persecución del delito que tiene el Ministerio Público no fue cumplido a cabalidad. Creo que fue el Ministerio Público muy tolerante. ¿Doble rasero? Le ponía el ejemplo hace un momento de cómo a veces somos tan severos para unos, pero para otros no. Para algunos, e incluso para delitos bastante menos lesivos para la sociedad, ¿no? Y de pronto para delitos que por su impacto económico, por su impacto social, por su impacto moral, merecen una persecución mucho más severa de la que hemos visto. Claro, como por ejemplo el caso que estamos observando ahora, ¿no? Camayo preso, ¿no? Y por ahí de repente otros libres, ¿no? Que han cometido pues casi los mismos tenemos delitos, indignación selectiva, tenemos de pronto me indigna lo que cometen mis adversarios políticos, pero lo que cometen los míos no me indigna y hasta lo justifico. Pienso que hay un deber de responsabilidad con el país para quienes ejercemos poder delegado de tener una visión imparcial, y si vamos a perseguir, que se persiga por igual, caiga quien caiga, y si no hay elementos de convicción, como ha sido el caso que tenemos nosotros en la investigación, o sea, no porque sea a lo mejor alguien que quisieran ver cuestionado, investigado, sancionado, si no hay elementos de convicción, tampoco podemos extremar. En este punto yo quisiera agradecerle que me permita a lo mejor explicar que nosotros solamente hemos recomendado denuncia en aquellos casos en los cuales tenemos clara convicción, que hay una prueba, que hay un indicio, que hay algo que sustente nuestra afirmación. No podemos ser irresponsables, sería muy fácil y de pronto nos convertiríamos pues en grandes justicieros si salimos y ponemos toda la lista de personas que han participado, pero no se puede ser irresponsable. Correcto. Hay criterios de justicia, criterios de respeto a la presunción de inocencia y criterios de imparcialidad y objetividad que nunca debemos descuidar, no importa cuán mal nos caiga o cuán bien nos caiga alguien. Y hay temas sin duda también congresistas que son obvios, ¿no? Hay temas de los cuales pues la misma prensa también se podía dar cuenta de los investigados, de los que eran citados y no venían, o por ejemplo algunas reacciones de esos invitados de quererse un poco más pararse y retirarse de la sala sin haber dicho nada, y no solamente delante de las cámaras, sino también en sesión reservada, ¿no? Entonces definitivamente pues ¿cómo podemos realmente explicar, ¿no?, todo este tipo de aquellos invitados también que en muchos aspectos tuvieron unas reacciones un poco extrañas, por llamarlo así, y que pues no quisieron responder nada, ¿no?, de lo que ya se sabe? Hay también que tener en cuenta que no estaban obligados a autoincriminarse, sin embargo ellos siempre vinieron acá en condición de testigos, es decir, tenían el deber de colaborar diciendo la verdad sobre aquello que han conocido, que han participado. Algunos han respondido, muchísimos no, pero para eso pues se acude ya a buscar en otras fuentes de información buscando determinar responsabilidades. Ahora, en cuanto al decreto de urgencia 003, ¿fue cómplice, por ejemplo, del gobierno, por ejemplo, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski? O sea, ¿cuánto esto? El de U003 no ayudó al país, no ayudó en realidad más que a unos cuantos. Es algo que merecería una investigación incluso para saber qué se hizo por completo al amparo de este decreto de urgencia mientras estuvo vigente y qué pasó con los intereses del Estado. Quizás fue hecho. Pienso que hay mucho que responder alrededor de la emisión de normas. De hecho, es un desafío que nosotros hemos enfrentado en la comisión, porque se construyó todo un marco legal para poder favorecer a las empresas brasileñas. Sin embargo, es un desafío poder determinar qué realmente significó una mala decisión de gobierno y qué significó una decisión por una coima. Es en realidad un desafío poder descubrir elementos que nos permitan afirmar que detrás de una decisión de gobierno hubo una coima. Hombre, hay todo un
trabajo, creo yo, ahora para el Ministerio Público de poder profundizar allí, ¿no? Si hubo un esquema que fue más o menos homogéneo para todos estos megaproyectos, es que debe haber coima. Nosotros, por el plazo y por los recursos, ya no podemos llegar a ese nivel de determinación. En muchos casos lo hemos hecho, pero en otros estamos recomendando al Ministerio Público que profundice, dado que el patrón de conducta ha sido parecido. Congresista, ¿y se ha llegado a expropiar algo de por ejemplo, de estas empresas tipo Odebrecht? ¿Se ha llegado a expropiar algo? ¿Se logró recuperar algo de...? Esa es una respuesta que lo tendrían que dar los entes involucrados, la Procuraduría, el Ministerio Público, qué acciones han dispuesto. Es algo que desgraciadamente escapa a lo que el Parlamento desde una comisión investigadora puede hacer. Claro. Ahora, entre el tema de, por ejemplo, de ese famoso convenio entre Odebrecht y la justicia peruana también, ¿se llegó a saber, por ejemplo, algo de ese tema? Tenemos dos procesos en curso. De hecho, nosotros le hemos pedido reiteradamente al gobierno que informe y que se pronuncie. El Perú está demandado internacionalmente ante el Ducado de Luxemburgo y tiene una por Odebrecht, y también tiene una demanda planteada por Enagás. Entonces, estas demandas le pueden significar al Estado peruano un enorme costo económico y también de precedentes. Así que acá yo quiero hacer una invocación pública al ministro de Justicia que explique al pueblo peruano qué acciones se está implementando al respecto. Es urgente saber que efectivamente el Estado se está defendiendo, ¿no? Porque de pronto ahora nos ganan esos procesos y entonces no podemos seguir. También con los problemas también de la reforma de justicia, ¿no? Entonces, definitivamente. Bueno, el ministro tiene un gran desafío, pero tendrá que responder también, porque él tiene el deber de cautelar los recursos y además la integridad en su defensa del Estado peruano. Correcto, y hay muchas personas también alrededor, congresista, y esto hay que aclararlo porque la Comisión Lavallato ha venido trabajando de forma transparente durante todos estos meses y realmente consta, ¿no? Pero también existieron personas externas que quisieron en todo momento hacer daño a la Comisión. O sea, estamos hablando de que empezaron a lanzar pues diversas balas de fuera, ¿no? Que no lograron entrar a la comisión o alguna sesión de la Comisión Lavallato porque hubo una entereza o hubo pues realmente ese hermetismo también que se guardaba, como usted mismo me decía, ¿no? Que los que venían como invitados eran los testigos, ¿no? Y a los cuales se les trataba con un respeto, ¿no? Como hemos podido observar a través de las pantallas de acá del Congreso, entonces definitivamente de la televisión, de cualquier canal. Entonces, ¿qué es lo que sigue, congresista? Ya hemos llegado a esta etapa, el Pleno podría votar también porque se haga otra comisión o se continúe con la comisión. Hay muchos temas que deberían profundizarse en su investigación. Es mi posición personal, finalmente la determinación la toma el Pleno en su conjunto, pero sí hay muchos temas que deberían profundizarse. Además que nosotros recibimos esta comisión investigadora con 3 megaproyectos: el gasoducto, la línea 1 del metro y la carretera interoceánica. Y cuando nosotros asumimos la presidencia, hicimos una matriz de priorización porque si el universo es más de 40 proyectos, entonces solamente investigar 3 era como que insuficiente para poder determinar que hubo un patrón de conducta por parte de las empresas brasileñas. Entonces tomamos la decisión de incrementar de 3 a 11. Sin embargo, quedan más de 30 proyectos pendientes de ser observados a fin de que el Estado pueda, como Estado, es decir, el Legislativo y el Ejecutivo y también el Judicial y el Ministerio Público, implementar medidas de prevención para que esto nunca más se repita. Entonces creo que sí, que hay muchos proyectos que deberían ser investigados y que hay muchas otras aristas nuevas de investigación. ¿Qué pasó con la Contraloría? ¿Qué pasó con la SUNAT? ¿Qué pasó con la SBS, la UIF? ¿Cuál fue el rol de los reguladores? ¿Sirven o no sirven? ¿Están regulando o no están regulando? ¿Cómo es la participación de los privados en el marco de los proyectos? Y aquí hablo de los estudios de abogados, por ejemplo. ¿Cómo es que una opinión jurídica de pronto puede considerarse determinante para decisiones muy importantes de Estado? ¿Qué
qué pasó con los medios de comunicación y qué rol han jugado en toda esta telaraña de corrupción. Es decir, hay una serie de aristas de abordaje para comprender cómo operó esta maquinaria tan perfecta, porque si hay un enemigo para el Perú y si hay una organización criminal perfecta, esa se llama corrupción. Para eso entonces se necesitaría otra comisión para esos temas pendientes, como por ejemplo pero es en medios de comunicación. Debería, como le digo, pero es mi posición personal, ¿no? Entonces se presentarán las mociones, nosotros vamos a recomendar al Parlamento disponer algunas comisiones investigadoras, pero esto ya se verá en el Parlamento. Pero mi posición personal es que esto no debería terminar aquí, sino más bien ser un insumo para que sirva para profundizar y alcanzar por completo la verdad. Escuchamos que había medios de comunicación también dentro de lo que podría ser, ¿no? Algunas recomendaciones, ¿no? que usted había hecho. Nosotros vamos a implementar recomendaciones sobre todos los actores que han participado. Y muy cercanos a consorciadas. Pero no le puedo responder en detalle en tanto el informe todavía está en situación de reserva. Correcto, pero sí, o sea, hay indicios. Tampoco le puedo responder eso porque podría estar adelantándome a una conclusión que siempre está en discreción de la comisión aprobar o no aprobar, y tenemos que aprobarlo porque el adelantar entonces podría significar que luego se empiece a especular con respecto a esta investigación y hay que preservarla hasta el final. Los 20 millones de Susana Villarán, congresista, ¿dónde está Susana Villarán, la ex alcaldesa de Lima, quien llegó hasta aquí? Y recordamos todos porque lo vimos en pantalla cuando fue esa sesión de la Comisión Lavallato en el hemiciclo principal del Congreso de la República, o en el hemiciclo Raúl Barrenechea, en uno de los dos, en donde dijo que no, que ella no conoció al señor Barata para nada, que no tenía nada que ver con Odebrecht, que no había recibido dinero, que no lo había favorecido en la campaña, en fin, tantos temas. ¿Qué es lo que va a suceder finalmente con la ex? Será el Ministerio Público quien decida. Nosotros hemos investigado el proyecto de Rutas de Lima y el proyecto de Línea Amarilla. Y ha sido público durante las sesiones que la señora declaró una cifra bastante inferior en campaña que la que realmente utilizó. Y el origen de esos fondos tendrían o estarían relacionados con los proyectos. Nos mintió, esto le puedo comentar porque ha sido algo que públicamente se ha conocido porque nuestras sesiones fueron públicas. La conclusión de si mintió o no mintió es algo que se tendrá que decidir en la comisión también. Pero por los 20 millones que ya se saben, entonces sería materia también para continuar investigando y ver bien qué es el tema, ¿no? Es importante sobre el informe Monroy también, ¿no? Y sobre sus recomendaciones, ¿no? Monroy. Claro, bueno, él emitió un informe y como le decía, tendríamos que evaluar cuál es realmente el rol y cómo se debe tener en consideración la opinión de estudios jurídicos, porque de pronto en muchos de estos procesos se han convertido en herramienta de decisión. O sea, yo le pregunto a un estudio jurídico o a un prestigioso abogado y me sustraigo como funcionario público de mi deber de poder decidir en base a mis atribuciones y por el contrario baso mi decisión en un informe legal que muchas veces pudo haber sido construido por encargo. Y que la Contraloría dijo no en su momento, pero sin embargo el expresidente Pablo Kuczynski dijo que se haga la obra, ¿no? Sí, pues han existido muchas decisiones de gobierno que son cuestionadas y que tuvieron un amparo a veces inexistente y otras muy débil como este. Bueno, no queremos quitarle más tiempo, congresista Rosa María Bartra, queremos agradecerle su visita a Agenda Parlamentaria. Sabemos que son 40 horas que no han descansado, ¿no? Teníamos que llegar a la meta en el plazo que el Parlamento nos propuso. Repito, una investigación muy compleja que, sí, claro, como usted mencionó hace un momento, ha tenido mucha gente interesada en desprestigiar, en desactivar, pero había un compromiso con el pueblo peruano y
el producto de nuestro esfuerzo, que puede ser pequeño, pero que en realidad para quien entiende cómo ha funcionado esta corrupción tan organizada, sabe que ha sido un desafío muy complejo. Ahora todo está en las manos, o va a estar en las manos del Ministerio, ¿no? Del Pleno del Congreso, ahora que apruebe el informe, y luego obviamente del titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, que deberá, porque finalmente solo ellos pueden decir si hubo o no hubo delito. Nosotros concluimos, recomendamos, pero solo el Ministerio Público puede denunciar, y solo el Poder Judicial eventualmente pondrá la sanción que corresponde. Hay investigación. Y también obviamente la Procuraduría tendrá que hacer su trabajo, también el Ejecutivo, para implementar algunas recomendaciones derivadas de esto mismo. Bien, muchas gracias, congresista. A usted, gracias. María Bartra, nuevamente por haber venido, y éxitos, porque usted también es presidente de la Comisión de Constitución, entonces ahora se viene también otro trabajo bastante fuerte, pero cual tiene mucha fe, ¿no?, de poder sacar adelante. Sí, creo que nuestro país necesita urgentemente las reformas, creo que es algo en lo que estamos de acuerdo todos, esta vez sí, todos estamos de acuerdo en que hay que llevar adelante la gran reforma del sistema de justicia que nuestro país requiere, la reforma política, la reforma electoral. ¿Con plazos a contrarreloj también? La reforma, si es que va a ser sostenible y va a servir, tiene que ser reflexiva. Sin embargo, entendiendo el sentido de urgencia que hay, nosotros ya hemos iniciado con mucha fuerza el trabajo, hemos tenido reuniones de compromiso y de trabajo con el fiscal de la Nación, con el presidente del Poder Judicial, con el Contralor General de la República, con el jefe de la OMPE, con el defensor del pueblo, y hay compromisos asumidos. Seguiremos las reuniones en estos días con los organismos electorales, con el jurado, con RENIEC, con el Tribunal Constitucional, la Academia de la Magistratura. El punto es que si todos marchamos en el mismo sentido y todos complementamos, porque he escuchado una crítica en el sentido de están llamando a todos para que esto demore. Mentira, nosotros llamamos a todos precisamente para poder agilizar. ¿Quién conoce mejor su sector? O sea, ¿quién podría opinar mejor con respecto a los cambios que necesita el Poder Judicial? El presidente del Poder Judicial y todo su equipo. ¿Quién podría hacer la mejor propuesta de reforma? ¿Quién tiene un diagnóstico? Entonces nosotros queremos un trabajo colaborativo, ese que no tuvimos en la investigación, y que esta vez todos podamos en equipo presentarle al país en el menor tiempo posible nuestra propuesta de reforma. Muchas gracias, A usted, gracias.